mucha atención, se viene la segunda parte, el segundo capítulo de la historia del clan Macri por el profesor Vinieski. La primera parte terminó en el año 82 con el fin de la dictadura. 300 millones de dólares se destatizó, o sea, toda la sociedad se hizo cargo de 300 millones Estaba de dólares. Domingo Felipe Cavallo como presidente del Banco Central, un joven en aquel momento Cavallo que tenía apenas 29, 30 años. Sí, y este modus operandi es el que se va a repetir todo el día, porque uno podría decir, este escándalo con el correo es un intento porque se estatice una deuda. Bien, el capitalismo argentino, aparte de cualquier capitalismo que funciona con la plusvalía, etcétera, etcétera, funciona con lo que en un momento se llamaba la patria contratista, que es ganar... Esto es importante, la distinción entre un empresario y un contratista del Estado, que a veces es lo mismo, pero no son lo mismo. Claro. Hay muchos empresarios que son contratistas del Estado, pero hay muchos contratistas del Estado que no necesariamente son empresarios, que son contratistas del Estado. Cero riesgo, ahí el capital no arriesga, y cuando pierden, tampoco terminan perdiendo porque el Estado se hace cargo. Ahora bien, Mauricio Macri, que estudió, como todo el mundo sabe, en el Cardenal Newman y se recibió de ingeniero en la UCA, es el primer presidente de la historia argentina que no sale de una universidad pública. El primero. Ahora bien, su primer trabajo fue en Sideco, Argentina, obras civiles. En 1983 hace su primer emprendimiento como empresario con su amigo Nicolás Caputo, ya desde ese momento. Lo primero que hizo fue con Nicolás compañero Caputo, del Cardenal Newman, ¿no? Compañero de ahí, fundaron la empresa Mirgor, Sociedad Anónima, justamente para tener contratos. Empresa que se dedicaba, entre otras cosas, al sistema de refrigeración de los autos, ¿no? Proveedor, entre otros, del grupo Sebel, ¿no? Exacto, que era de ellos. Empresa que sigue, ¿no? El grupo Mirgor sigue. No, desconozco. Sí, tengo entendido que tiene incluso una planta en Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Mira, en 1984 entró en SOCMA y ya en 1985 es el gerente general de SOCMA. Una de dos, es porque es el hijo del dueño o porque era brillante. Estamos hablando de lo que era el gobierno de Alfonsín, donde al establishment se lo denominaba de la siguiente manera, se lo llamaba los capitanes de la industria. Exactamente. Era el término en el cual se los calificaba. Donde estaba el grupo Techín, que siempre estaba el grupo Macri, estaba Amalita Fortabat con el cemento, en ese momento tenía Loma Negra, Pérez Compán, estaba Pérez Compán, que era muy fuerte, la compañía naviera, Pérez Compán, estaba el grupo Soldati, en ese momento era un grupo muy pero muy fuerte, me estoy olvidando de algunos seguramente. Sí. Y quizás algún Pescarmona, quizás, ¿no? También estaba dentro de... Y estos son los nacionales, son los grandes capitales nacionales. Ahora, esos grupos son los que presionaban sobre los precios, la hiperinflación, etcétera, que vino después. En 1988 surge un escándalo nacional por un contrato que hizo en persona Mauricio Macri con el intendente de ese momento de Morón, Juan Carlos Russelló. Por las cloacas, ¿no? Por las cloacas, pero no solamente por las cloacas, porque después había un emprendimiento por 400 millones de dólares para abastecer de cloacas y de todo ese servicio a 5 municipios. Se descubrió que eran los precios excesivos, que no había habido ningún tipo de... ¿Cómo se llama cuando tenés que...? Licitación. No hubo licitación, etcétera, etcétera. Esto casi le costó el cargo a Rousselot. Rousselot luego sumó otras cosas que le terminaron costando el cargo. En 1991 tuvo Macri un secuestro por 12 días. Lo secuestraron 12 días, no sé si usted está recordando eso. Por supuesto. Se llamaba Banda de los Comisarios, de la cual Macri después quedó con grandes amistades. Fino Palacio, por ejemplo. En 1992 llega a Sebel y en el 94 se hace gerente general de Sebel. Sí, Sebel, recordemos, una compañía automotriz que fabricaba los autos Fiat y Peugeot aquí en la Argentina. Después de que Fiat y Peugeot decidieron irse del país, dejando una enorme deuda, y el Estado le permitió a los Macri hacerse cargo de esas empresas, condonando esas deudas. Es importante ese dato porque llegan al control de esas empresas gracias a que tienen contacto con el Estado, que no quería dejar en la calle una cantidad de empresas, de obreros, etcétera, etcétera. Ahora, por estar en Sebel, Macri fue procesado por una maniobra de contrabando que en realidad es complejo de explicar, pero digamos que fingían una exportación de autos a Uruguay para cobrar los reintegros. Para cobrar los reintegros y luego vendían los autos como importados desde Uruguay, que eran los mismos autos que ellos habían exportado. Esto generó una
especie de pérdida para el Estado por recaudación y por evasión de impuestos millonaria. Algunos dicen 450 millones de dólares. Pero bueno, el dato ahí es a qué se dedicaron, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Y tenía una condena firme de Cámara que fue revocada por la decisión de la Corte Suprema, lo que se llamaba en aquel momento la mayoría automática. Trasladaron el caso a una Cámara de Entre Ríos que lo sobreseyó y después lo confirmó la Corte Suprema. Exactamente, la Corte Suprema lo salvó. Con la mayoría menemista automática, como dice Daniel. Ya era un empresario mediático, en 1995 se hace presidente de Boca. En otra columna voy a hacer la trayectoria política de Macri, pero digamos que en el 2005 fue diputado nacional, 2007 se hizo jefe de la ciudad. En Boca, hay que decirlo, tuvo 3 etapas, no futbolísticamente hablando, ¿no? Al primer técnico que llama en Boca es a Carlos Bilardo, ¿no? Es al primer técnico que llama en Boca. Después, y Bilardo no logra hacer pie en términos futbolísticos, ¿no? Recuerdo que compra un montón de jugadores, por caso lo termina atajando Sandro Guzmán, ¿se acuerda que era el suplente de Chilaver en Vélez? Termina atajando en Boca. No le va bien con Bilardo. Después lo llama a otro técnico muy exitoso por aquel momento, es el Bambino Veira. Tampoco le va bien con el Bambino Veira, es su segundo técnico, que creo que lo trae a Maradona, a Canigia, un equipo así de superestrellas. Y después Verón también es Kili González, un equipazo. Y después lo trae a quien es, para mí, un punto de inflexión en la biografía de Mauricio Macri, como es Carlos Bianchi. Y sí, porque hay gente se transforma en el presidente más exitoso de la historia. Los hinchas de Boca lo aman a Macri. Y muchos lo votaron por eso. Hay que decirlo, porque gran parte del eje de la campaña electoral de Macri fui exitoso en Boca. Es capítulo aparte ese, ¿no? Pero ustedes fíjense, después de la dictadura, cómo empieza a crecer el grupo. SOCMA es un grupo empresario que está entre las principales empresas del país, que tiene otras cuantas empresas que tienen que ver con alimentos congelados como Craco, lácteos, farináceos también. Luego está Siemens Itron. Itron es la empresa de los Macri, que se une con Siemens, y entre otras cosas que hacen es traer Movicom a la Argentina. Estamos hablando de cosas grosas, ¿no? Después lo venden eso, pero es un gran modus operandi armar empresas o rescatar empresas que están muertas y luego venderlas. Tienen Mackay Jet, que la vendieron, una empresa aérea, la vendieron ni bien asumió Macri el gobierno, se la vendieron casi regalada a Avianca. Muchos sospecharon que eso iba a generar que Avianca después iba a poder tener rutas aéreas en Estuvimos hablando de ese tema más temprano en este programa. Bien, perfecto. Mucho. Salta Cotton, que es una desmontadora de algodón. Bueno, no voy a ir por todas, pero estuvieron en la línea de petróleo, en el GNC, Autopistas del Sol. Pago Fácil, en el 96 lo fundaron ellos, y este es uno de los motivos, por ejemplo, del que se encontró los Panama Papers. Macri dijo, porque queremos hacer el Pago Fácil en Brasil. Con la ciudad de Buenos Aires, en la época de Carlos Grosso, hicieron una enorme cantidad de negocios. Carlos Grosso había sido parte de SOCMA, es un empleado de SOCMA. Y por ejemplo, ahí tenían el 40% de la emisión de las facturas de rentas, alumbrado y barrido y limpieza, tenían los camiones recolectores de basura, la participación en la empresa. Hoy Carlos Grosso es uno de los hombres que asesora al presidente de la Nación. Sí, desde la sombra, porque de la sombra absoluta. Sí. Participación en la empresa Sistema Catastral junto con Techin y Siemens, porque ahí es donde ellos tienen que fiscalizar la construcción de edificios. O sea, luego Macri va a tomar el control de la ciudad, y sus propias empresas son las que fiscalizan la construcción de edificios. Todo el sistema del cobro de impuestos a través de CEPSA, Pago Fácil en la ciudad, y el control fotográfico de vehículos también lo pusieron los Macri en la Argentina, primero en la ciudad de Buenos Aires y después en toda la Argentina. Cuando llega la crisis del 2001, será un proceso muy similar a lo que pasó durante la dictadura, porque tanto el Correo Argentino como Sideco y como SOCMA fueron beneficiados con esto que se llamó la especificación asimétrica, por el cual a las 3 empresas se beneficiaron con $200 millones. Tenían un montón de deudas en dólares,
se especificaron, como le pasó a un montón de ahorristas que se entiende porque estaban desesperados, pero a las grandes empresas también se les benefició con esto. El grupo Macri, otra vez la sociedad argentina, le traspasó 200 millones de dólares. La historia es muy larga, la podemos cortar acá. Por favor, nos paramos en el 2001, ¿no? Porque si no, no nos va a dar el tiempo. Gracias, profesor, no. Muy pero muy interesante. La historia de el grupo Macri, parte 2, ahora nos detuvimos en el año 2001.